Lo exigen en las calles los ciudadanos de a pie. Enfréntate con los votos. Te vamos a sacar, diga lo que digas, Nicolás Maduro. Lo exigen quienes a diario hacen largas filas por conseguir alimentos. Es más, ¿qué revocatorio? El tipo que termine de renunciar, es lo que le queda. Lo exigen los estudiantes. ¡Revocatorio ya! ¡Revocatorio ya! El referendo revocatorio se convirtió en un tema de primer orden para el pueblo venezolano, entre quienes exigen un cambio, una solución a la profunda crisis que agobia a Venezuela. Este viernes, y después de varias semanas de retraso, la presidenta del CNE confirmó que desde el 20 hasta el 24 de junio se realizará la etapa de validación de las firmas presentadas por la oposición para apoyar la activación de un referendo para revocar el mandato de Nicolás Maduro. Cualquier agresión, alteración del orden o generación de violencia conllevará a la suspensión inmediata del proceso hasta que se restablezca el orden, la tranquilidad y el respeto. Tibisay Lucena confirmó que en la primera fase el órgano electoral invalidó cerca de 600.000 rúbricas tras someterlas a distintos criterios, como la calidad de la huella. Algunas de irregularidades y de ilegalidades en contra del registro electoral, otras que no cumplieron con los procedimientos establecidos dentro de los criterios de validación y de nulidad, y nos queda entonces para irse a validación 1.352.052 registros. Las razones que dio Lucena generaron polémica, sobre todo entre quienes firmaron, pero en el registro web aparece que sus rúbricas fueron invalidadas, como el caso del mismo líder opositor Enrique Capriles. ¿Cómo es que la señora Lucena decide que yo no puedo ir a validar? O sea, ella me excluyó. Eso es inaceptable. En las redes sociales el tema se ha vuelto viral. Son innumerables los mensajes de usuarios que cuestionan la transparencia con la que se adelanta la validación de las firmas. Exijo saber por qué fui excluida. No quiero que me quiten mi derecho sin saber por qué. ¿Por qué me sacaron de la data? Yo firmé y lo volveré a hacer cuantas veces sean necesarias. Chanchulleros, respeten. El esperado anuncio se dio luego de la brutal golpiza que sufrieron algunos diputados opositores, que precisamente este jueves habían arribado a las instalaciones del CNE para pedir celeridad en el proceso de revocatorio. Aunque ha sido evidente la sistemática agresión por parte de seguidores chavistas contra los parlamentarios opositores, el mandatario venezolano Nicolás Maduro culpó a la oposición de provocar violencia. Condeno la violencia que hubo hoy en el centro de Caracas, producto de la violencia, de la provocación de la derecha. Vamos directamente a Caracas, Venezuela, con Erika Guevara Rosas. Ha estado desde el comienzo de este programa escuchando a cada uno de nuestros invitados. A ella la hemos invitado hoy al programa La Noche como directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ha liderado una visita de esta organización internacional a Venezuela. Erika, usted arribó a este país bolivariano en las últimas horas, en un momento de alta tensión política. Yo quiero que usted le cuente a nuestros televidentes en el continente americano cuáles son las conclusiones de ese informe de derechos humanos que ha realizado Amnistía Internacional en terreno, que lo realizó en Venezuela. Bueno, Jefferson, sí estamos llegando a Venezuela en un momento de alta tensión política, como tú lo describes, pero sobre todo estamos llegando a Venezuela en un momento de una grave crisis de derechos humanos que está atravesando todo el país y está afectando a la mayoría de la población. Lo que hemos encontrado hoy día en Venezuela es una situación de deterioro en el ejercicio de derechos humanos, derechos fundamentales como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud integral, el derecho a la seguridad ciudadana y graves violaciones a los derechos humanos que aún se cometen en manos de las fuerzas de seguridad. Hemos tenido la oportunidad de conocer los testimonios y experiencia de vida, no solo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sobre todo las víctimas de las violaciones a los derechos civiles y políticos, las víctimas de la violencia policial, pero también las víctimas de las colas en los supermercados, las personas que se tienen que poner desde muy tempranas horas de la mañana en una cola, en una fila afuera de un supermercado, ya sea privado o estatal, para acceder a alimentos básicos para poder alimentar a sus familias.
Esos son los dramas humanos que hoy día se viven en Venezuela, uno de los países que está sentado en las reservas más importantes de petróleo, un país considerado en algunos momentos como un país rico, pues es el país rico más pobre el día de hoy, en donde la mayoría de la población se ve enfrentada a situaciones realmente dramáticas. Pudimos conocer las historias de madres que a la espera de alimentos básicos, la única respuesta que tenían para nosotros era de frustración y llanto, porque sabían perfectamente que dado las horas de espera y el gran número de personas que todavía tenían de frente, sabían que no llegarían a acceder a esos alimentos que tanto necesitaban para poder darles a sus familias. Pero también conocimos los dramas en los hospitales, a viva voz de los propios médicos y las enfermeras, pero también de los hombres y mujeres que se están viendo enfrentados a una realidad sin precedentes en el país, la falta de medicamentos y de insumos médicos que hoy día está generando una crisis en el sistema de salud. Erika, es evidente que ustedes son una piedra en el zapato para el régimen venezolano, no solamente ustedes. Cualquier voz que se atreva de manera independiente a cuestionar lo que sucede en Venezuela es una piedra en el zapato para el régimen. Eso es una verdad, es una realidad. En este caso, ¿ustedes cómo fueron recibidos por las autoridades venezolanas para hacer este informe? Bueno, quizás porque somos una piedra en el zapato de todos los estados, pues ya no les queda de otra más que recibirnos. Nosotros tenemos una constante presencia en Venezuela y un constante diálogo con las autoridades. Sin duda alguna, al ser una organización de denuncia de violaciones a los derechos humanos, en la mayoría de las ocasiones ese diálogo es tenso, pero sigue siendo un diálogo y nosotros seguimos apostando precisamente por la apertura del intercambio, no solo de preocupaciones, sino de hacer llegar a las propias autoridades los testimonios de sufrimiento de las personas y nuestras recomendaciones a soluciones que consideramos pueden empezar a atender esta grave crisis. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con autoridades del Estado, la Asamblea Nacional, diputados y diputadas de la oposición, pero también hemos tenido la posibilidad de reunirnos con la Fiscal General, con la Defensoría del Pueblo y aún algunas horas de nuestra permanencia en el país estamos esperando la confirmación del vicepresidente para poder tener una reunión y poder compartir directamente los resultados de nuestra visita y las conclusiones. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, yo le agradezco que haya estado con nosotros hoy aquí en el programa La Noche en NTN 24. Muchas gracias a ustedes, Jefferson. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter durante toda la noche en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que ustedes vean siempre el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.